Forzado a casarse con una desconocida, Sebastián la insulta cruelmente llamándola mercancía comprada. Pero cuando ella colapsa revelando su inocencia total y los sueños que sacrificó, él descubre una verdad devastadora que lo destroza por dentro. 500.000. Eso fue lo que costaste. Sebastián cerró la puerta de la habitación nupcial con un golpe seco que hizo temblar el marco. Valeria se congeló junto a la ventana, sus dedos deteniéndose sobre el cierre de su collar. Mi padre pagó 500.000 para sacarte de la pobreza, continuó él, su voz cargada de desprecio mientras se quitaba el saco y lo arrojaba sobre una silla. $500.000 por una esposa que ni siquiera quería. Espero que al menos valores el precio que llevas puesto. Valeria se giró lentamente. Sebastián esperaba lágrimas, súplicas, la sumisión de alguien que sabía que había sido comprada. Lo que vio, en cambio, lo desconcertó. Ella lo miraba con una mezcla de dolor y algo parecido a decepción. ¿Terminaste?, preguntó ella, su voz apenas controlada. ¿Disculpa? La incredulidad de Sebastián era palpable. Pregunto si terminaste de insultarme, repitió Valeria, y ahora había un temblor en su voz que no era miedo, sino rabia contenida. Porque si vas a seguir tratándome como mercancía, prefiero saberlo ahora. Sebastián sintió que su propia furia crecía ante su resistencia. No finjas indignación. Los dos sabemos por qué estás aquí. Tu familia estaba quebrada. Mi padre ofreció rescatarlos, y tú aceptaste antes de que terminara la propuesta. Tienes razón, dijo Valeria, y la admisión lo sorprendió. Mi familia estaba desesperada. Tu padre ofreció dinero, y yo acepté. Ahí está. Sebastián sintió una satisfacción amarga. Al menos eres honesta sobre ser una. Pero lo que no sabes, lo interrumpió Valeria, y ahora su voz se elevaba con emoción real. Es que hace 3 semanas mi padre llegó a casa y me informó que me casaría contigo. No me preguntó, no me dio opciones. Me dijo, ya está decidido. Te casas en 3 semanas. Eso detuvo a Sebastián por un momento. Cuando intenté negarme, continuó Valeria, las palabras saliendo ahora como torrente, me dijo que no había alternativa, que era esto o la calle, que toda la familia dependía de mí, que no fuera egoísta. Tu familia necesitaba. ¿Y tú? Lo cortó ella, dando un paso hacia él. ¿Tú elegiste esto? ¿Tu padre te preguntó si querías casarte conmigo? ¿O también te ordenó que lo hicieras? El silencio que siguió era ensordecedor. Sebastián sintió que algo en su narrativa cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse. Me lo imaginé, dijo Valeria con amargura. También fuiste forzado. Pero de alguna manera, en tu cabeza, yo soy la villana. Yo soy la oportunista. Como si tú tuvieras el monopolio del sufrimiento. No es lo mismo, comenzó Sebastián débilmente. ¿Por qué no?, exigió ella, y ahora las lágrimas finalmente aparecieron, brillando en sus ojos. ¿Por qué tu familia tiene dinero? ¿Porque tu jaula es más lujosa que la mía? Sebastián abrió la boca y se dio cuenta de que no tenía respuesta. Hace 6 meses, dijo Valeria, su voz quebrándose. Estaba en mi 3er año de universidad, con beca completa por mérito académico. Iba a hacer un intercambio en Francia el próximo semestre. Tenía amigos, sueños, una vida entera planeada. Cada palabra era como quitar una capa de la imagen que Sebastián había construido de ella. Entonces las inversiones de mi padre colapsaron, continuó Valeria, limpiándose los ojos con manos que temblaban visiblemente. De la noche a la mañana, perdimos todo. La casa, los ahorros, mi matrícula universitaria. Tuve que dejar la escuela. Tuve que conseguir trabajos para ayudar a mantener a la familia. No lo sabía, murmuró Sebastián, sintiendo que su certeza comenzaba a evaporarse. No preguntaste, respondió ella. Simplemente asumiste. Decidiste que yo era una cazafortunas calculadora que atrapó a un hombre rico. Nunca se te ocurrió que yo también podría ser una víctima. Sebastián se dejó caer en el borde de la cama, sintiendo que las piernas ya no lo sostenían adecuadamente. Tu padre dijo que estabas de acuerdo. Mi padre dice muchas cosas, lo interrumpió Valeria con una risa sin humor. Dijo que sus inversiones eran seguras. Dijo que todo estaría bien. Dijo que solo necesitaba un poco más de tiempo. ¿Por qué le creerías sobre esto? El silencio se extendió entre ellos, pesado con verdades no dichas.
A mí me dieron 2 semanas, admitió Sebastián finalmente, su voz mucho más suave. Mi padre me llamó a su oficina y dijo: «Te casas con la hija de Ricardo Sandoval en 2 semanas. Necesito sus conexiones políticas. No es negociable». Valeria lo miró con sorpresa genuina. Le dije que no, continuó Sebastián, pasándose las manos por el cabello. Le dije que era mi vida, mi decisión. Me dijo que si no lo hacía, me desheredaría y destruiría todo lo que había construido en la empresa. Así que aquí estoy, igual de atrapado que tú. No lo sabía, dijo Valeria en voz baja. No preguntaste, respondió él, sin crueldad. Asumiste que yo tenía todo el control. Se miraron a través de la habitación, 2 personas que comenzaban a verse realmente por primera vez. Lo siento, dijo Sebastián finalmente. Siento haberte tratado como si fueras algo que se compra. Eso fue cruel. Yo también asumí cosas sobre ti, admitió Valeria. Pensé que serías arrogante, imposible. Estaba preparada para odiarte. ¿Y ahora?, preguntó Sebastián. Ahora, Valeria dudó. Ahora veo que ambos estamos perdidos en esto. Sebastián se levantó y caminó lentamente hacia ella, manteniendo distancia respetuosa. Podemos empezar de nuevo, sin suposiciones, sin culparnos por decisiones que no tomamos. Valeria asintió lentamente. Me gustaría eso. Hay reglas que debemos establecer, dijo Sebastián. Límites, expectativas. De acuerdo. Habitaciones separadas, dijo él inmediatamente. No voy a presionarte a nada. Esto ya es suficientemente difícil sin complicaciones físicas. La gratitud en los ojos de Valeria era visible y profunda. Gracias. ¿Algo más que necesites saber?, preguntó Sebastián. Cualquier cosa que deba entender sobre ti, sobre lo que necesitas, sobre tus límites. Valeria respiró profundo, claramente reuniendo coraje para algo. Hay algo que deberías saber sobre mí. ¿Qué cosa? El rostro de Valeria se puso completamente rojo. Sus manos se entrelazaron nerviosamente frente a ella. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Yo nunca... Se detuvo, frustrada con su propia incapacidad de decir las palabras. Sebastián esperó pacientemente, viendo cómo ella luchaba. No tengo experiencia, dijo finalmente, tan bajo que él casi no la escuchó. En nada de esto. Relaciones, intimidad, matrimonio, nada. Le tomó un momento a Sebastián entender la profundidad de lo que ella estaba diciendo. Cuando lo hizo, sintió como si alguien le hubiera quitado el aire de los pulmones. «Nunca has...», comenzó con cuidado. «Nunca», confirmó ella, incapaz de mirarlo. «Cuando teníamos dinero estaba obsesionada con mis estudios. Quería ser la mejor, ganar becas, hacer que mis padres se sintieran orgullosos. No tenía tiempo para chicos, para salidas, para nada de eso». Sebastián sintió que cada suposición que había hecho se desmoronaba como arena. «Y cuando perdimos todo», continuó Valeria, las lágrimas corriendo ahora libremente por sus mejillas, «estaba trabajando constantemente. 3 empleos diferentes. No había tiempo para vida personal. No había energía para pensar en relaciones. Solo supervivencia. Valeria». Sebastián no sabía qué decir. «Y ahora estoy aquí», dijo ella, su voz quebrándose completamente. «Casada con un extraño que me odia, sin tener idea de cómo se supone que funciona esto, aterrada de todo lo que viene. Y ni siquiera puedo pretender que sé lo que estoy haciendo porque nunca he hecho nada de esto». El llanto que siguió era crudo, devastador. Valeria se dobló sobre sí misma, los sollozos sacudiendo todo su cuerpo. Todas las barreras que había mantenido durante la ceremonia, durante el viaje, durante esta conversación imposible, finalmente se derrumbaron. Sebastián se quedó paralizado por un momento, viendo a esta mujer que había tratado con tanta crueldad desmoronarse completamente. Y en ese momento, sintió algo que no había sentido en semanas. Vergüenza real. «Dios», murmuró, acercándose lentamente. «Valeria, lo siento. Lo siento tanto. Pensé que al menos sabrías», sollozó ella. «Pensé que tendrías experiencia, que sabrías cómo hacer que esto fuera menos aterrador. Pero me odias. Y no te culpo. Pero me aterra pensar en...». «Hey». Sebastián se arrodilló frente a ella, manteniendo las manos a los lados, pero su voz era suave.
No va a pasar nada que tú no quieras. ¿Me oyes? Nada. Valeria lo miró a través de las lágrimas, vulnerable de una manera que iba más allá de cualquier cosa que él hubiera presenciado. No te odio, dijo Sebastián, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Estaba enojado con la situación proyectando mi frustración en ti. Pero tú no mereces nada de lo que dije esta noche. No sé cómo hacer esto, susurró Valeria. No sé cómo ser esposa, cómo vivir con alguien, cómo... Nada de esto. Yo tampoco, admitió Sebastián. Nunca he vivido con nadie. Nunca he estado en una relación seria. Estaba tan enfocado en el trabajo que nunca tuve tiempo para nada más. Valeria lo miró con sorpresa. ¿En serio? En serio, confirmó él. Así que supongo que ambos estamos igual de perdidos. Por primera vez esa noche, algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro de Valeria. Era pequeña, temblorosa, pero real. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó ella. Aprendemos juntos, respondió Sebastián. Sin presión, sin expectativas, solo intentando no hacernos más daño del que ya nos hicieron. Valeria asintió, limpiándose la cara. Me gustaría eso. Sebastián se levantó y extendió su mano. Entonces empecemos de nuevo. Soy Sebastián, empresario frustrado, hijo obligado, esposo completamente perdido que acaba de darse cuenta de que todo lo que creía saber estaba absolutamente equivocado. Valeria tomó su mano, sus dedos todavía temblando. Valeria, estudiante interrumpida, hija sacrificada, esposa aterrada que espera que podamos sobrevivir esto juntos. El apretón de manos se convirtió en algo más cuando Sebastián, sin pensar, acercó su otra mano para cubrirla de ella. Vamos a estar bien, dijo, y por primera vez esa noche realmente lo creía. No sé cómo, pero vamos a encontrar la manera. Valeria asintió, y aunque las lágrimas aún brillaban en sus ojos, había esperanza allí también. No era amor, todavía no, pero era el comienzo de algo real, algo construido sobre honestidad brutal y vulnerabilidad compartida. Y a veces, esos son los cimientos más fuertes de todos. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las cortinas cuando Sebastián despertó en la habitación de invitados. Había dormido apenas 2 horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Valeria desmoronándose. Escuchaba sus sollozos. Sentía el peso de cada palabra cruel que había lanzado. Se duchó rápidamente y bajó a la cocina, esperando encontrarla vacía. Eran apenas las 6:30 de la mañana, pero Valeria ya estaba allí, sentada en el desayunador con una taza de café entre sus manos, mirando fijamente la mesa. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, el cabello despeinado, ojeras profundas, los ojos rojos e hinchados. Claramente no había dormido nada. «Valeria», dijo Sebastián suavemente, y ella se sobresaltó como si hubiera olvidado que vivía alguien más en esa casa. «Buenos días», respondió con voz ronca, sin mirarlo. Sebastián se sirvió café y se sentó frente a ella, notando cómo sus manos temblaban ligeramente alrededor de la taza. El silencio era denso, incómodo, cargado de todo lo no dicho. «¿Dormiste algo?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «No, yo tampoco». Más silencio. Valeria finalmente lo miró, y había algo en sus ojos que no había estado allí la noche anterior. No era solo dolor, era decisión. «Necesito pedirte algo», dijo ella, su voz temblando pero firme. «Lo que necesites. Necesito ir a ver a mi familia hoy. Necesito explicarles que estoy bien, que tú no eres, que las cosas van a estar bien». Hizo una pausa. Mentirles, básicamente. Las palabras golpearon a Sebastián más fuerte de lo esperado. «No tienes que mentir. ¿Puedo ir contigo, hablar con ellos?» «No», lo interrumpió ella rápidamente. «No puedes ir. Mi padre no puede verte ahora». «¿Por qué no?». Valeria bajó la mirada a su taza. «Porque anoche, después de que hablamos, llamó. Preguntó cómo había ido todo. No estaba bien, y él escuchó en mi voz que algo había pasado». Sebastián sintió que su estómago se hundía. «¿Qué le dijiste?». «Le dije que necesitaba tiempo para adaptarme, que todo estaba bien». Sus manos apretaron la taza con más fuerza, pero no me creyó. «Y esta mañana temprano recibí un mensaje. Viene para acá, hoy». «¿Tu padre viene aquí?». «Él y tu padre», confirmó Valeria, y ahora había miedo real en su voz. «Van a reunirse aquí esta tarde.
para verificar que todo esté en orden con el arreglo. Sebastián se levantó bruscamente pasándose las manos por el cabello. Por supuesto. Por supuesto que van a venir a asegurarse de que su preciosa transacción esté funcionando. Sebastián, no. Es ridículo, continuó él, comenzando a caminar de un lado a otro. No somos niños que necesitan supervisión. Somos adultos que fueron forzados a una situación imposible y estamos intentando manejarla lo mejor que podemos. Pero no están satisfechos con intentar, dijo Valeria con amargura. Quieren resultados, quieren vernos actuando como pareja feliz, quieren la ilusión perfecta. Sebastián se detuvo, mirándola fijamente. ¿Y qué pasa si no les damos esa ilusión? El miedo en los ojos de Valeria se intensificó. Mi padre dijo algo anoche. Dijo que si este matrimonio no funciona, si tu padre decide que no está satisfecho con el arreglo. Se detuvo, incapaz de continuar. ¿Qué? Insistió Sebastián acercándose a ella. Dijo que hay cláusulas en el contrato, susurró Valeria. Cláusulas que mi padre firmó sin leerlas completamente porque estaba desesperado. Si el matrimonio falla en el primer año, mi familia tiene que devolver todo el dinero. Con intereses. Sebastián sintió que la sangre se le helaba. ¿Cuánto dinero? Más de lo que recibieron originalmente, respondió ella, las lágrimas comenzando a caer nuevamente. Dinero que ya gastaron. En deudas, en el conservatorio de mi hermano, en estabilizar su situación. No tienen forma de devolverlo. Dios, murmuró Sebastián, dejándose caer en la silla junto a ella. Eso significa que tenemos que convencerlos de que esto funciona, completó Valeria. Tenemos que fingir que somos una pareja feliz, que esto fue una buena decisión, porque si no, su voz se quebró. Mi familia volverá a perderlo todo, y esta vez será por mi culpa. El silencio que siguió era aplastante. Sebastián procesaba la información, sintiendo cómo la trampa se cerraba más apretadamente alrededor de ambos. «Hay más», dijo Valeria después de un momento, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tu padre aparentemente tiene cláusulas también. Si el matrimonio falla, pierdes tu posición en la empresa. Te desheredan completamente». «¿Cómo sabes eso?» «Mi padre me lo dijo anoche. Pensó que me haría sentir mejor saber que tú también estás atrapado». Rió sin humor, como si saber que ambos somos prisioneros fuera algo reconfortante. Sebastián sintió una rabia ardiente hacia su padre, hacia el padre de Valeria, hacia todo este sistema corrupto que los había puesto en esta situación. «Entonces tenemos que actuar», dijo finalmente. «Cuando vengan esta tarde, tenemos que hacerles creer que esto es real». «¿Puedes hacer eso?», preguntó Valeria, mirándolo con esos ojos devastados. «¿Puedes fingir que esto no es una pesadilla para ti?» La pregunta dolió más de lo que Sebastián esperaba. «Valeria, anoche te dije cosas terribles, pero eso no significa que esto sea una pesadilla. Significa que fui un idiota que juzgó sin saber. Pero aún así no me quieres aquí». «No te conozco lo suficiente para saber lo que quiero», respondió él honestamente. «Pero sé que no quiero que tu familia sufra por mi comportamiento, y no voy a dejar que nuestros padres nos manipulen más de lo que ya lo han hecho». Valeria asintió lentamente. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Practicamos», dijo Sebastián levantándose y extendiéndole la mano. «Si van a venir a juzgarnos, mejor que estemos preparados». Ella tomó su mano con hesitación, dejando que él la ayudara a levantarse. «¿Practicar qué exactamente?» «Parecer cómodos el uno con el otro», respondió Sebastián. «Nuestros padres no son tontos. Van a buscar señales de incomodidad, de tensión. Necesitamos eliminarlas». «¿Cómo?» Sebastián mantuvo su mano, notando cómo ella se tensaba ligeramente ante el contacto. «Así, necesitas acostumbrarte a que te toque sin ponerte rígida. Y yo necesito aprender a hacerlo sin que parezca forzado». «Esto es absurdo», murmuró Valeria, pero no retiró su mano. «Lo es», acordó él, «pero es nuestra realidad ahora». Pasaron la siguiente hora en la sala, intentando diferentes escenarios, sentándose juntos en el sofá sin que el espacio entre ellos pareciera un cañón. Él pasando un brazo por sus hombros sin que ella se pusiera tensa. Ella sonriendo cuando él hablaba sin que pareciera una mueca forzada. Era torpe, incómodo, artificial, pero gradualmente comenzaron a encontrar un ritmo. «Cuando hablas de tus estudios, tus ojos se iluminan», observó Sebastián en un momento. «Úsalo. Si la conversación se pone tensa,
Dirige hacia algo que te apasione. Será más fácil parecer genuina. ¿Y tú?, preguntó Valeria. ¿Qué te apasiona? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó eso? La arquitectura, respondió después de un momento. Estudié administración de empresas porque mi padre insistió, pero siempre quise ser arquitecto. ¿Por qué no lo hiciste? Por las mismas razones que tú dejaste tus sueños, respondió Sebastián con tristeza. Porque la familia, las expectativas, las obligaciones pesaban más. Se miraron, y por primera vez vieron un reflejo del otro. Dos personas que habían sacrificado lo que amaban por complacer a otros. El sonido del timbre rompió el momento. Ambos se tensaron instantáneamente. No pueden estar aquí ya, dijo Valeria con pánico. Dijeron que en la tarde... Carmen apareció en la puerta de la sala. Señor Sebastián, hay una mujer en la puerta. Dice que es amiga de la señora Valeria. Su nombre es Sofía. El rostro de Valeria se puso completamente blanco. No. ¿Quién es Sofía?, preguntó Sebastián, alarmado por su reacción. Mi mejor amiga, respondió Valeria, levantándose bruscamente. No puede estar aquí. No puede verme así. No puede... Pero ya era tarde. Una joven de la misma edad de Valeria irrumpió en la sala, pasando junto a Carmen con determinación. Era alta, con cabello oscuro y ojos que ardían con furia. Valeria, dijo Sofía, y su voz era un látigo. ¿Qué demonios está pasando? Sofía, no deberías estar aquí, comenzó Valeria. No debería estar aquí, repitió Sofía incrédula. Te casas de repente con un extraño, desapareces completamente, y no debería estar aquí preguntando qué está pasando. Sebastián se levantó, intentando intervenir. Señorita, este no es un buen momento. ¿Y tú quién eres? Sofía se giró hacia él con ojos acusadores. Ah, espera. Déjame adivinar. El príncipe heredero que compró a mi mejor amiga. Sofía, por favor, suplicó Valeria, las lágrimas corriendo por su rostro. No es así. No es así. La voz de Sofía se elevó. Valeria, te conozco desde que teníamos 7 años. Sé cuando estás mintiendo. Y ahora mismo estás mintiendo tan obviamente que me insulta que pienses que no lo noto. No puedo explicarte. ¿No puedes o no quieres?, la interrumpió Sofía. Porque desde donde estoy parada, parece que te vendiste al mejor postor, y ahora estás demasiado avergonzada para admitirlo. La bofetada resonó en la sala antes de que alguien pudiera reaccionar. Valeria había golpeado a Sofía, sus ojos ardiendo con una furia que Sebastián no había visto antes. No sabes nada, dijo Valeria con voz temblorosa. No sabes lo que tuve que hacer. No sabes las opciones que me dieron. No sabes... Su voz se quebró completamente. Sofía se tocó la mejilla, sorprendida. Luego, su expresión se suavizó al ver el estado real de su amiga. Dios, Val, ¿qué te hicieron? Y con esas palabras, Valeria colapsó. Sebastián la atrapó antes de que cayera al suelo, sosteniéndola mientras ella sollozaba incontrolablemente contra su pecho. «Alguien necesita explicarme qué está pasando», dijo Sofía, ahora con voz más suave pero aún firme. «Ahora». Sebastián miró a Valeria temblando en sus brazos, luego a esta amiga que claramente se preocupaba profundamente por ella, y tomó una decisión. «Siéntate», le dijo a Sofía. «Esto va a tomar un tiempo». Y mientras Valeria lloraba, Sebastián comenzó a contar la verdad. No la versión editada que habían planeado para sus padres. La verdad real, cruda y dolorosa. Porque si iban a sobrevivir a esto, necesitaban al menos una persona en sus vidas que supiera la verdad completa, aunque eso significara exponer lo frágil y rota que realmente era su situación. La siguiente hora fue una de las más difíciles en la vida de Sebastián. Sentado en el sofá junto a Valeria, que aún temblaba ocasionalmente por los sollozos, intentó explicarle a Sofía toda la verdad. Cada detalle, cada manipulación, cada trampa que sus padres habían construido alrededor de ellos. Sofía escuchaba en silencio, su expresión pasando de furia a incredulidad, de incredulidad a horror absoluto. «Espera», interrumpió finalmente, levantando una mano. «Déjame ver si entiendo. Valeria fue forzada a casarse contigo con 3 semanas de aviso. Tú fuiste forzado con 2 semanas. Y ambos tienen cláusulas en contratos que básicamente los obligan a permanecer casados o perderlo todo». «Así es»,
confirmó Sebastián. Y los padres de ambos vienen hoy para verificar que todo esté funcionando. Sofía sacudió la cabeza con incredulidad. Esto es medieval. Esto es absolutamente ilegal, completó una voz masculina desde la puerta. Los tres se giraron bruscamente. Un hombre de unos 30 años estaba parado en el umbral, llevando un maletín de abogado. Tenía cabello oscuro, lentes y una expresión seria, pero no hostil. ¿Quién demonios es usted?, preguntó Sebastián, poniéndose de pie instintivamente entre el desconocido y Valeria. Andrés Mora, se presentó el hombre, entrando a la sala con confianza tranquila. Abogado especializado en contratos matrimoniales. Y amigo de Sofía desde la universidad. Le envié un mensaje cuando venía para acá, explicó Sofía rápidamente. Necesitábamos a alguien que supiera de leyes. Andrés es el mejor. No pedimos un abogado, dijo Sebastián con voz tensa. No, acordó Andrés, abriendo su maletín y sacando una laptop. Pero definitivamente lo necesitan. Sofía me envió un resumen de la situación, y si la mitad de lo que me dijo es verdad, ambos están en problemas legales serios. Valeria se levantó del sofá, limpiándose la cara. ¿Qué tipo de problemas? Del tipo que podría invalidar completamente este matrimonio, respondió Andrés, sentándose en una silla y abriendo su laptop. Pero necesito ver los documentos. Los contratos que firmaron sus padres, las cláusulas que mencionaron, todo. No tengo acceso a esos documentos, dijo Sebastián. Mi padre los guarda en su oficina. Yo tampoco, añadió Valeria. Mi padre nunca me dejó leer lo que firmó. Andrés los miró por encima de sus lentes. Eso en sí mismo es problemático. Valeria, ¿cuántos años tienes? 23. ¿Y firmaste algún documento relacionado con este matrimonio? Solo el certificado de matrimonio el día de la boda. Andrés tecleó algo en su laptop. Interesante. ¿Y tú, Sebastián? Lo mismo. El certificado y nada más. Entonces, técnicamente, dijo Andrés lentamente, los contratos con cláusulas punitivas fueron firmados solo por sus padres. Ustedes no son legalmente parte de esos acuerdos. El silencio que siguió era denso con posibilidad. ¿Qué significa eso?, preguntó Valeria, su voz temblando con algo que podría ser esperanza. Significa, respondió Andrés, que esas cláusulas probablemente no son ejecutables contra ustedes directamente. Son amenazas diseñadas para manipularlos, pero legalmente débiles. Sebastián sintió algo parecido al alivio mezclado con rabia. Mi padre me mintió. Y el mío también, susurró Valeria, sentándose nuevamente como si sus piernas no pudieran sostenerla. Pero, continuó Andrés, su tono volviéndose más serio, hay complicaciones. Valeria, tu familia ya recibió el dinero. Gastarlo crea una obligación moral si no legal. Y Sebastián, tu posición en la empresa familiar sí puede ser revocada si tu padre así lo decide. Eso es prerrogativa del propietario. Entonces seguimos atrapados, dijo Sebastián amargamente. No necesariamente, respondió Andrés. Pero necesito ver los documentos originales para estar seguro. ¿Hay forma de acceder a ellos? Sebastián pensó por un momento. El estudio de mi padre en esta casa tiene copias de todos sus contratos importantes. Está cerrado con llave, pero puedo... ¿Puedes qué?, preguntó Sofía. Puedo entrar, admitió Sebastián. Conozco dónde guarda la llave de respaldo. Eso sería allanamiento, advirtió Andrés. Es mi casa, replicó Sebastián. Y él está usando esos documentos para controlar mi vida. Creo que tengo derecho a verlos. Andrés asintió lentamente. No puedo aconsejarte legalmente que hagas eso. Pero si hipotéticamente tuvieras acceso a esos documentos, podría revisarlos. Valeria se levantó abruptamente. Yo voy contigo. Valeria, no tienes que... comenzó Sebastián. Sí tengo que hacerlo, lo interrumpió ella. Y había una determinación nueva en su voz que él no había escuchado antes. Es mi vida también. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos. Sebastián la miró, viendo esa chispa de coraje bajo toda la vulnerabilidad. Asintió. Juntos, entonces. El estudio de Gabriel Montenegro estaba en el tercer piso de la mansión, un espacio que Sebastián siempre había encontrado intimidante incluso de niño. Paredes forradas de libros legales, un escritorio masivo de caoba y el olor persistente a whisky caro y cigarro. Sebastián encontró la llave escondida detrás de un cuadro en el pasillo, exactamente donde su padre la había guardado durante años.
Sus manos temblaban ligeramente cuando abrió la puerta. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Valeria en voz baja. No, admitió Sebastián. Pero lo voy a hacer de todas formas. Entraron juntos al estudio. Era extrañamente personal estar allí con Valeria, invadiendo el espacio sagrado de su padre. Dos conspiradores unidos contra el hombre que los había atrapado. El archivero está allá, señaló Sebastián. Busca cualquier cosa con tu apellido o con fechas recientes. Trabajaron en silencio por varios minutos, revisando carpetas y documentos. Fue Valeria quien encontró el sobre grueso etiquetado: Acuerdo Sandoval Montenegro, confidencial. Sebastián, llamó, su voz apenas un susurro. Creo que lo encontré. Él se acercó rápidamente. El sobre contenía un contrato de casi 50 páginas, lleno de lenguaje legal denso y cláusulas numeradas, pero fue la primera página lo que hizo que ambos se congelaran. Acuerdo de matrimonio por conveniencia, decía el título en letras grandes. Lo llamaron exactamente lo que es, murmuró Valeria con amargura. Ni siquiera intentaron disfrazarlo. Sebastián comenzó a hojear las páginas, sus ojos escaneando rápidamente. Aquí, cláusula 7. Obligaciones financieras condicionales. Leyó en voz alta. En caso de disolución del matrimonio antes de un período mínimo de 12 meses, la parte B, familia Sandoval, está obligada a devolver la suma completa de 500.000 con un interés del 15% anual. 500.000, repitió Valeria, su rostro palideciendo. Dios, es real. Espera, hay más, continuó Sebastián. Cláusula 12. Consecuencias laborales. En caso de incumplimiento del acuerdo matrimonial por parte de la parte A, Sebastián Montenegro, la parte A renuncia voluntariamente a todos los cargos ejecutivos en Montenegro Enterprises y acepta la revocación de cualquier herencia futura. Voluntariamente, dijo Valeria con incredulidad, como si tuvieras opción. Sebastián siguió leyendo, su horror creciendo con cada página. Valeria, mira esto. Cláusula 18. Ella se acercó para leer junto a él. Las partes contrayentes, Sebastián Montenegro y Valeria Sandoval, deben presentarse públicamente como matrimonio legítimo y afectuoso. Esto incluye, pero no se limita a apariciones públicas conjuntas mensuales, residencia compartida verificable y ausencia de declaraciones públicas que contradigan la naturaleza genuina de la unión. Nos están obligando a actuar, susurró Valeria. Es una obra de teatro con consecuencias financieras. Hay más, dijo Sebastián, su voz volviéndose más tensa. Cláusula 23. Verificación periódica. Los padres de ambas partes se reservan el derecho de realizar visitas de verificación durante el primer año para asegurar el cumplimiento del acuerdo. Por eso vienen hoy, realizó Valeria. No es solo una visita de cortesía, es una inspección. Sebastián cerró el documento, sintiendo náuseas. Tenemos que llevar esto a Andrés. Cuando regresaron a la sala con el sobre, Andrés prácticamente se lo arrancó de las manos. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las páginas, su expresión volviéndose cada vez más severa. Esto es, comenzó sacudiendo la cabeza. Esto es uno de los documentos más manipuladores que he visto en mi carrera. ¿Pero es legal?, preguntó Sofía. Técnicamente sí, admitió Andrés. Los padres tienen derecho a hacer acuerdos financieros entre ellos, pero hay problemas, grandes problemas. ¿Cómo cuáles?, preguntó Sebastián. Andrés señaló una sección específica. Aquí, esta cláusula sobre renuncia voluntaria de tu posición en la empresa. Eso no se sostendría en una corte si lo desafías. No puedes ser forzado a renunciar voluntariamente bajo coacción. ¿Y el dinero de mi familia?, preguntó Valeria, su voz pequeña. Eso es más complicado, admitió Andrés. Tu familia recibió dinero basado en un acuerdo, pero si puedo probar que el acuerdo en sí fue hecho bajo presión indebida, o que las cláusulas son excesivamente punitivas, podría argumentar que son inejecutables. ¿Podría?, repitió Valeria. Eso no suena muy seguro. No lo es, respondió Andrés honestamente. Sería un caso difícil, pero tienes derechos. Ambos los tienen. Solo que ejercer esos derechos tendría consecuencias. El sonido de automóviles deteniéndose en la entrada hizo que todos se congelaran. No pueden estar aquí ya, dijo Sebastián, verificando su reloj. Solo son las 11 de la mañana.
Carmen apareció en la puerta luciendo nerviosa. Señor Sebastián, su padre acaba de llegar. Y el señor Ricardo Sandoval está con él. El estómago de Sebastián se hundió. Dijeron que vendrían por la tarde. Aparentemente cambiaron de planes, respondió Carmen. Y señor, parecen molestos. Sofía se levantó rápidamente. Andrés y yo deberíamos irnos. No, la interrumpió Valeria con voz firme. Todos se giraron para mirarla. Quédense, por favor. Valeria, si tu padre nos ve aquí, comenzó Sofía. Que nos vea, dijo Valeria, y había acero en su voz ahora. Estoy cansada de esconder, de fingir, de vivir según sus reglas. Si van a venir a inspeccionarnos como si fuéramos su propiedad, al menos enfrentémoslos con la verdad. Sebastián la miró con sorpresa y algo parecido a admiración. Esta no era la mujer rota que había colapsado en sus brazos hace una hora. Esto era alguien encontrando su coraje en medio del miedo. Valeria tiene razón, dijo Andrés, cerrando su laptop. Si van a tener esta conversación, es mejor que tengan testigos y representación legal. ¿Me estás representando?, preguntó Sebastián. A ambos, confirmó Andrés. Si me aceptan como su abogado. Aceptado, dijo Valeria inmediatamente. Aceptado, concordó Sebastián. La puerta principal se abrió con fuerza. Pasos pesados resonaron en el vestíbulo de mármol. Sebastián instintivamente dio un paso más cerca de Valeria, una acción protectora que no pasó desapercibida para ella. Gabriel Montenegro entró primero en la sala, su presencia llenando el espacio inmediatamente. Era un hombre alto, de 50 y tantos, con cabello canoso perfectamente peinado y traje impecable. Detrás de él venía Ricardo Sandoval, más bajo, más delgado, luciendo agotado y nervioso. Sebastián, dijo Gabriel, su voz como hielo. Necesitamos hablar, en privado. No, respondió Sebastián, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su propia voz. Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí. Los ojos de Gabriel se deslizaron hacia Sofía y Andrés. ¿Y ellos son? Sofía es mi mejor amiga, dijo Valeria antes de que nadie más pudiera responder. Y Andrés es nuestro abogado. ¿Abogado?, repitió Ricardo, su voz subiendo una octava. ¿Por qué necesitan un abogado? Porque nos obligaron a firmar un contrato sin leerlo, respondió Valeria, y su voz no temblaba aunque sus manos sí. Porque nos manipularon y nos mintieron. Porque necesitamos a alguien que proteja nuestros derechos. El silencio que siguió era explosivo. Gabriel fue el primero en recuperarse. No sé qué ideas ridículas les metieron en la cabeza, pero este matrimonio fue un arreglo legítimo. Un arreglo que nos forzaron a aceptar, interrumpió Sebastián, bajo amenazas de consecuencias financieras devastadoras. No fueron amenazas, replicó Gabriel. Fueron términos de un acuerdo empresarial. Un acuerdo que incluye inspeccionarnos periódicamente para asegurar que estamos actuando correctamente, dijo Sebastián, sacando el contrato del sobre. Un acuerdo que básicamente nos convierte en actores pagados en tu drama empresarial. El rostro de Gabriel se puso rojo. Ese documento es privado, es mi vida, dijo Sebastián con voz elevada por primera vez. Mi vida reducida a 50 páginas de cláusulas legales que nunca me dejaste leer. Ricardo se acercó a Valeria, ignorando a todos los demás. Hija, ¿qué estás haciendo? Teníamos un acuerdo. Tú tenías un acuerdo, lo interrumpió Valeria, su voz finalmente quebrándose. Tú decidiste, tú firmaste, tú me vendiste sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo. Te salvé, insistió Ricardo. Nuestra familia estaba al borde del colapso. Y me usaste como moneda de cambio, gritó Valeria, las lágrimas corriendo ahora libremente. Soy tu hija, no tu activo financiero. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Lo hice por ti, respondió Ricardo, su propia voz quebrándose. Por tu hermano, por tu madre, por todos nosotros. Lo hiciste por ti, corrigió Valeria con amargura. Para salvarte de las consecuencias de tus propias decisiones terribles. Y me arrastraste conmigo. Andrés eligió ese momento para intervenir. Señores, he revisado el contrato. Hay varios problemas legales que necesitamos discutir. No hay nada que discutir con un abogado que no contraté, lo cortó Gabriel. Este es un asunto familiar. Un asunto familiar que tiene implicaciones legales, replicó Andrés calmadamente. Y como representante legal de Sebastián y Valeria tengo derecho a... No representas a mi hijo,
interrumpió Gabriel. Sí lo hace, dijo Sebastián con firmeza. Lo contraté. Él me representa a mí, no a ti. Gabriel miró a su hijo como si no lo reconociera. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta de las consecuencias? Me doy cuenta de que durante años he vivido bajo tu control, respondió Sebastián. Me doy cuenta de que me obligaste a un matrimonio sin mi consentimiento real. Me doy cuenta de que ya no puedo seguir viviendo así. Si desafías este acuerdo, dijo Gabriel con voz peligrosamente baja, perderás todo. Tu posición, tu herencia, tu futuro. Entonces lo perderé, dijo Sebastián, y sintió a Valeria tomar su mano, apretándola con fuerza. Pero lo perderé en mis términos, no en los tuyos. El silencio que siguió era absoluto. 4 padres e hijos, 2 amigos, un abogado, todos congelados en un momento que cambiaría todo. Fue Gabriel quien finalmente habló, su voz helada. Muy bien, si eso es lo que quieres, tenlo. Pero no vengas llorando cuando descubras que la independencia tiene un precio. Se giró para irse, pero Sebastián no había terminado. Hay una cosa más, dijo, su voz más fuerte ahora. Valeria y yo vamos a encontrar una manera de hacer que este matrimonio funcione, pero en nuestros términos. No actuaremos para ustedes, no fingiremos para sus amigos, y definitivamente no aceptaremos más visitas de verificación. Gabriel se detuvo en la puerta, sin girarse. Entonces espero que ambos estén preparados para las consecuencias de esa decisión. Y con eso, salió, Ricardo siguiéndolo después de una última mirada devastada a Valeria. Cuando la puerta se cerró, Valeria colapsó contra Sebastián sollozando. Pero esta vez era diferente. No era solo dolor, era liberación. «Lo hiciste», susurró Sofía con asombro. «¿Realmente lo hicieron? ¿Y ahora qué?», preguntó Sebastián, sosteniendo a Valeria mientras ella temblaba. Andrés cerró su maletín lentamente. «Ahora nos preparamos, porque lo que acaba de pasar es solo el comienzo». Y mientras Sebastián miraba a la mujer en sus brazos, a los amigos que los apoyaban, sintió algo que no había sentido en semanas. Esperanza, dolorosa, aterradora, incierta, pero esperanza al fin. Las horas después de que Gabriel y Ricardo se fueran, fueron extrañas y tensas. Andrés se quedó para explicar los próximos pasos legales. Sofía se negó a irse sin asegurarse de que Valeria estuviera realmente bien, y Sebastián se encontró navegando por una realidad completamente nueva. Había desafiado a su padre por primera vez en su vida. «Necesitan prepararse para lo que viene», dijo Andrés, guardando documentos en su maletín. «Tu padre no es el tipo de hombre que acepta desafíos sin responder». «Lo sé», respondió Sebastián, mirando por la ventana hacia el jardín donde Valeria y Sofía caminaban lentamente conversando en voz baja. «Pero ya no me importa». «Debería importarte», advirtió Andrés. «Gabriel Montenegro tiene recursos, conexiones, poder. Puede hacerte la vida muy difícil». «Ya me la hizo difícil al obligarme a casarme con una desconocida», replicó Sebastián con amargura. «¿Qué más puede hacerme?» Andrés lo miró con expresión seria. «Mucho más de lo que imaginas». Como si sus palabras fueran proféticas, el teléfono de Sebastián comenzó a sonar. Era Marco, su asistente. «Jefe, tenemos un problema», dijo Marco sin preámbulos, su voz tensa. «Tu padre acaba de enviar un memorándum a toda la empresa. Te removió como director de operaciones. Efectivo inmediatamente». Sebastián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué? No solo eso», continuó Marco. «Congeló tu acceso a todas las cuentas corporativas. Tu tarjeta de crédito de la empresa fue cancelada. Y tu oficina está siendo vaciada mientras hablamos». «Eso fue rápido», murmuró Andrés, que había escuchado la conversación por altavoz. «Hay más», dijo Marco, y su voz sonaba genuinamente preocupada ahora. «Envió un email a todos los contactos comerciales importantes. Dice que estás tomando un periodo indefinido de ausencia por asuntos personales y que todos los negocios deben dirigirse directamente a él». «Me está borrando», dijo Sebastián casi con incredulidad. «Está borrándome de la empresa como si nunca hubiera existido». «Sebastián, lo siento mucho», dijo Marco. «Traté de argumentar, pero...» «No es tu culpa», lo interrumpió Sebastián. «Gracias por avisarme». Colgó y se dejó caer en el sofá, procesando lo que acababa de pasar. En menos de 2 horas, su padre había cumplido exactamente lo que había amenazado. Lo había despojado de todo. «¿Eso es legal?»,
preguntó mirando a Andrés. Técnicamente sí, respondió el abogado. Es propietario mayoritario de la empresa. Puede remover a cualquier empleado, incluso a su hijo. Pero podemos pelear por indemnización, por... No, lo interrumpió Sebastián. No voy a suplicar por migajas de algo que ya no quiero. Andrés lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? Esa empresa vale millones. Tu posición allí era una jaula, completó Sebastián. Una jaula dorada, pero jaula al fin. Quizás sea hora de encontrar qué más puedo ser además del hijo obediente de Gabriel Montenegro. El sonido de la puerta abriéndose anunció el regreso de Valeria y Sofía. Valeria entró con los ojos rojos pero más calmada que antes. Cuando vio la expresión en el rostro de Sebastián, se detuvo inmediatamente. ¿Qué pasó?, preguntó. Mi padre cumplió sus amenazas, respondió Sebastián simplemente. Me removió de la empresa. Congeló mis cuentas. Valeria se puso pálida. Por mi culpa. Esto es por mi culpa. No, dijo Sebastián con firmeza, levantándose y caminando hacia ella. Esto es por su culpa, por su necesidad de control, su manipulación, su incapacidad de ver a las personas como algo más que piezas de ajedrez. Pero ahora no tienes trabajo, no tienes... Tengo mi dignidad, la interrumpió Sebastián. Algo que había perdido hace mucho tiempo. Y gracias a ti, la recuperé. Las lágrimas llenaron los ojos de Valeria nuevamente. No merezco que seas amable conmigo. Arruiné tu vida. No arruinaste nada, insistió Sebastián, y sorprendió a ambos al tomar sus manos. Si algo, me ayudaste a ver cuán vacía era realmente mi vida, cuán atrapado estaba en expectativas que nunca fueron mías. El teléfono de Valeria sonó, interrumpiendo el momento. Era un número desconocido. Ella lo miró con aprensión antes de contestar. ¿Hola? Su expresión cambió completamente, pasando de aprensión a shock absoluto. ¿Mamá? Sebastián vio cómo el rostro de Valeria pasaba por una docena de emociones en segundos. Confusión, alivio, miedo, más confusión. No entiendo, dijo Valeria al teléfono, su voz temblando. ¿Cómo conseguiste este número? Papá dijo que no querías hablar conmigo después del matrimonio. Hubo una pausa larga mientras escuchaba. Luego, sus ojos se ensancharon con horror. ¿Qué? No, eso no es. Él dijo que ustedes... Valeria se dejó caer en una silla, su mano libre cubriéndose la boca. Dios mío. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía, acercándose. Valeria no respondió, completamente enfocada en la llamada. Cuando finalmente colgó varios minutos después, estaba temblando de pies a cabeza. Mi padre me mintió, susurró. Sobre todo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sebastián, arrodillándose frente a ella. Mi madre acaba de decirme, comenzó Valeria, su voz quebrándose, que nunca supo del matrimonio hasta esta mañana. Mi padre le dijo que yo había decidido ir a estudiar al extranjero por un año, que yo había elegido no despedirme porque las despedidas eran difíciles para mí. ¿Qué?, exclamó Sofía con incredulidad. Ella intentó llamarme docenas de veces, continuó Valeria, las lágrimas corriendo libremente ahora. Mi padre le dijo que yo estaba muy ocupada instalándome, que la llamaría cuando estuviera lista. La mantuvo completamente en la oscuridad. ¿Cómo se enteró?, preguntó Andrés. Una vecina vio la ceremonia, respondió Valeria. Había fotos en redes sociales de algunos invitados. La vecina le mostró las fotos a mi madre esta mañana, preguntando por qué no la habían invitado a mi boda. El silencio en la sala era absoluto. Hay más, dijo Valeria, su voz ahora llena de rabia contenida. Mi hermano Mateo tampoco sabe. Mi padre le dijo lo mismo, que me fui a estudiar. Mateo está molesto conmigo porque piensa que lo abandoné sin siquiera despedirme. Dios, murmuró Sebastián. ¿Por qué haría eso? Para mantener el control, respondió Andrés. Si su familia supiera la verdad, podrían objetar, podrían interferir. Era más fácil mantenerlos ignorantes. Mi madre quiere verme, dijo Valeria mirando a Sebastián con ojos suplicantes. Ahora, está viniendo para acá. Le di la dirección antes de que pudiera detenerme. Por supuesto que puede venir, respondió Sebastián sin dudar. ¿Es tu madre? ¿Y mi hermano?, preguntó Valeria. Ella viene con él. Quiere respuestas. Quiere saber por qué su hija se casó en secreto y por qué su esposo la mantuvo en la oscuridad sobre todo esto. Entonces les daremos respuestas.
dijo Sebastián con firmeza. La verdad completa, sin filtros. Sebastián, si mi padre descubre que les dije, ya no me importa lo que tu padre descubra, la interrumpió Sebastián. Claramente es capaz de mentiras mucho más grandes de lo que imaginamos. Sofía se acercó y abrazó a Valeria. Tu mamá y Mateo merecen saber la verdad, Val. No puedes seguir protegiendo a tu padre después de esto. Media hora después, el timbre sonó. Carmen abrió la puerta para revelar a una mujer de 40 y tantos años, delgada, con el mismo cabello oscuro de Valeria, pero con mechones grises. A su lado estaba un adolescente alto y desgarbado, con un estuche de violín en una mano. «Mamá», dijo Valeria, su voz quebrándose completamente. Elena Sandoval, porque claramente era ella, cruzó la entrada en 3 zancadas y envolvió a Valeria en un abrazo que parecía intentar recuperar todas las semanas perdidas en un solo momento. «Mi niña», sollozó Elena, «mi preciosa niña. ¿Qué te hizo tu padre? ¿Qué nos hizo a todos?» Mateo se quedó en la puerta, su expresión una mezcla de confusión, dolor y rabia adolescente. «¿Realmente te casaste?», preguntó, su voz rompiéndose. «¿Sin siquiera decírmelo?» «Mateo, yo…», comenzó Valeria, pero no pudo continuar. Se separó de su madre y caminó hacia su hermano, quien retrocedió. «Creí que te habías ido porque no te importábamos», dijo Mateo, y las lágrimas corrían por su rostro ahora. «Creí que tus estudios eran más importantes que nosotros. Me sentí tan abandonado. Nunca te abandonaría», dijo Valeria, su corazón visiblemente rompiéndose. «Nunca. Todo lo que hice fue por ti, por mamá, por mantener a la familia junta». «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?», exigió Mateo. «¿Por qué me dejaste pensar que no te importaba?». «Porque tu padre no me dejó», intervino Elena, su voz fría como el hielo. «¿Verdad, Valeria?». Ricardo controlaba toda la comunicación. Valeria asintió miserablemente. Elena miró alrededor de la sala, notando por primera vez a Sebastián, Sofía y Andrés. «¿Y ustedes son?». «Sebastián Montenegro», se presentó dando un paso adelante. El esposo de Valeria». Elena lo evaluó con ojos que no perdonaban. «¿El hombre que se casó con mi hija en secreto?». «El hombre que fue forzado a casarse con su hija por nuestros padres manipuladores», corrigió Sebastián calmadamente. «Señora Sandoval, hay mucho que necesita saber, y merece escuchar toda la verdad». Durante la siguiente hora, Sebastián, Valeria y Andrés explicaron todo. El contrato, las amenazas, las mentiras, la manipulación. Elena escuchaba con una expresión que pasaba de shock a horror, a furia absoluta. Mateo, sentado junto a su hermana, tomó su mano a mitad de la explicación y no la soltó. «Ricardo me va a escuchar», dijo Elena cuando terminaron, su voz temblando de rabia. «Va a escucharme muy bien». «Mamá, no», comenzó Valeria. «No me detengas», la interrumpió Elena. «Durante años he permitido que tu padre tome decisiones terribles. Lo apoyé cuando sus inversiones fallaron. Lo defendí cuando otros lo criticaban. Pero esto…», sacudió la cabeza. «Esto es imperdonable. Vendió a su propia hija como si fuera propiedad y mintió a su familia sobre ello». «Señora Sandoval», dijo Andrés cuidadosamente, «si confronta a su esposo sobre esto, podría tener consecuencias». «El contrato. Al demonio con el contrato», dijo Elena con una voz que Valeria claramente nunca había escuchado antes. «Si Ricardo quiere dinero, que lo gane él mismo. No voy a permitir que use a nuestros hijos como moneda de cambio». Se levantó, mirando a Valeria con ojos llenos de determinación y amor. «Hija, necesito que me digas algo. ¿Quieres estar en este matrimonio?». La pregunta flotó en el aire, pesada con implicaciones. Valeria miró a Sebastián, quien la miraba con una expresión que ella no podía descifrar completamente. «Es complicado». «No te pregunté si era complicado», dijo Elena. «Te pregunté si quieres estar aquí». «No sé», admitió Valeria honestamente. «Hace 2 días habría dicho que no, pero ahora no estoy segura». «¿Y tú?». Elena se giró hacia Sebastián. «¿Quieres estar casado con mi hija?». Sebastián se tomó un momento antes de responder. «No elegí casarme con Valeria, pero si tuviera que elegir ahora, conociendo quién es realmente, no estoy seguro de que elegiría diferente».
La honestidad brutal de la respuesta sorprendió a todos, incluida Valeria. «Entonces esto es lo que vamos a hacer», dijo Elena con decisión. «Mateo y yo nos vamos a quedar aquí esta noche. Mañana, Valeria, tú y yo vamos a hablar con tu padre, y vamos a dejar muy claro que sus días de controlar tu vida terminaron». «¿Y el dinero?», preguntó Valeria con voz pequeña. «Si devolvemos el dinero, encontraremos otra manera», la interrumpió Elena firmemente. «He estado trabajando estos meses. No es mucho, pero es algo. Mateo puede conseguir una beca si necesitamos. Sobreviviremos sin el dinero manchado de tu padre. Pero el conservatorio», comenzó Mateo. «Es solo una escuela», dijo Elena, mirando a su hijo. «Tu hermana es más importante que cualquier escuela». Mateo miró a Valeria, luego asintió lentamente. «Ella tiene razón. Puedo estudiar en otro lugar». Las lágrimas corrían por el rostro de Valeria ahora, pero por primera vez en semanas no eran solo de dolor. Eran de alivio, de gratitud, de amor por una familia que la estaba eligiendo sobre el dinero. «Hay una cosa más», dijo Elena, mirando directamente a Sebastián. «Si mi hija decide quedarse en este matrimonio, será porque quiere hacerlo. No por dinero, no por contratos, no por obligación. ¿Entendido?» «Completamente», respondió Sebastián sin dudar. «Y si alguna vez la lastimas», continuó Elena, su voz volviéndose peligrosamente suave, «no habrá contrato o abogado en el mundo que te proteja de mí». A pesar de la tensión, Sebastián sonrió ligeramente. No esperaría menos de su madre. Esa noche, la mansión que había sido tan fría y vacía se llenó con algo que ninguno de ellos había esperado: familia real. Elena insistió en cocinar, rechazando la ayuda de Carmen. Mateo sacó su violín y tocó para ellos, la música llenando los pasillos con belleza. Y Valeria, sentada entre su madre y su hermano, con Sebastián observando desde el otro lado de la sala, sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza real de que quizás, solo quizás, había un futuro más allá de los contratos y las mentiras. Un futuro que ella podría elegir. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Sebastián había dormido poco, consciente de que Elena cumpliría su promesa de confrontar a Ricardo. Lo que no esperaba era despertar con el sonido de voces elevadas viniendo del piso de abajo. Se vistió rápidamente y bajó para encontrar una escena que nunca olvidaría. Ricardo Sandoval estaba en la entrada, claramente habiendo entrado sin avisar, mientras Elena lo confrontaba con una furia que hacía temblar las paredes. «Mintiendo a tu propia familia durante semanas», gritaba Elena. «¿Cómo pudiste mirarme a los ojos cada noche sabiendo lo que le habías hecho a nuestra hija?» «Lo hice por nosotros», respondió Ricardo, su voz defensiva pero débil. «Por la familia, Elena. Estábamos perdiendo todo. Y decidiste vender a nuestra hija sin siquiera consultarme». Elena no estaba llorando. Estaba más allá del llanto, en ese lugar de rabia fría que era infinitamente más aterrador. «Sin decirle a tu propio hijo que su hermana se casaba. Sin darme la oportunidad de despedirme de mi niña antes de entregarla a extraños». Valeria apareció en la escalera detrás de Sebastián, con Mateo siguiéndola. Ambos lucían cansados, como si tampoco hubieran dormido mucho. «No la entregué a extraños», argumentó Ricardo débilmente. «Los Montenegro son una familia respetable. Los Montenegro la compraron», lo cortó Elena. «Igual que tú la vendiste. No trates de suavizar lo que hiciste con palabras bonitas». Ricardo finalmente notó a Sebastián en la escalera. «Tú, esto es tu culpa. Metiste ideas en la cabeza de mi esposa». «No metas a Sebastián en esto», intervino Valeria bajando los escalones con paso firme. «Él no hizo nada excepto ser honesto sobre lo que nuestros padres nos hicieron. Algo que tú nunca fuiste». «Valeria, hija, por favor». Ricardo extendió una mano hacia ella, pero Valeria retrocedió. «No me toques», dijo con voz temblorosa pero firme. «No tienes derecho a tocarme después de lo que hiciste». «Todo lo que hice fue por ti», insistió Ricardo, su voz subiendo de tono. «Para darte un futuro, para salvarte de una vida de pobreza». «Me salvaste vendiéndome», replicó Valeria. «Esa es tu definición de amor paternal». «Conveniente». El teléfono de Ricardo sonó, interrumpiendo la confrontación. Él miró la pantalla y su rostro se puso pálido. «Es Gabriel Montenegro», murmuró. «No contestes», dijo Elena inmediatamente.
No quiero que tengas ninguna conversación con ese hombre sin que yo esté presente. Pero Ricardo ya había contestado, moviéndose hacia el otro lado del vestíbulo para privacidad. Desde donde estaban, solo podían escuchar fragmentos. Entiendo. Sí, hay complicaciones. No, puedo manejarla. Dame un poco más de tiempo. Cuando colgó, lucía incluso más pálido que antes. ¿Qué quería?, exigió Elena. Ricardo se pasó una mano temblorosa por el rostro. Hay un problema. Con el contrato. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Andrés, quien había llegado temprano esa mañana y observaba todo desde la sala. Gabriel dice que si Valeria y Sebastián no hacen una aparición pública como pareja casada feliz en los próximos 3 días, él va a activar las cláusulas de penalidad, explicó Ricardo, su voz quebrándose. No solo quiere el dinero de vuelta, quiere el triple. El silencio que siguió era absoluto. ¿El triple?, repitió Elena con incredulidad. Eso sería 1,5 millones, completó Ricardo miserablemente. Dinero que no tenemos, que nunca tendremos. Déjame ver el contrato completo, exigió Andrés inmediatamente. Ahora. Ricardo sacó su teléfono con manos temblorosas y encontró el documento, pasándoselo a Andrés. El abogado leyó rápidamente, sus ojos escaneando las páginas con creciente preocupación. Esto es peor de lo que pensé, murmuró Andrés finalmente. Hay una cláusula que no vimos antes. Cláusula 31. Presentación pública obligatoria. Dice que en caso de que el matrimonio no sea presentado públicamente como genuino dentro de los primeros 30 días, se considera fraude contractual. ¿Fraude?, exclamó Sebastián. ¿Cómo puede ser fraude si realmente nos casamos? Porque el contrato especifica que deben presentarse como pareja genuinamente enamorada, explicó Andrés. Gabriel puede argumentar que si no cumplen con las apariciones públicas, están violando los términos del acuerdo original. Esto es absurdo, dijo Elena. No pueden forzar a 2 personas a fingir amor. Pueden si ambas partes firmaron un contrato que dice exactamente eso, respondió Andrés con pesadez, y Ricardo firmó este documento. Sin leerlo, añadió Ricardo con voz quebrada. Estaba tan desesperado por el dinero que firmé sin leer cada detalle. ¿Qué tipo de aparición pública?, preguntó Valeria en voz baja. Ricardo miró su teléfono nuevamente. Gabriel quiere que asistan a un evento benéfico este fin de semana. Es uno de los eventos sociales más importantes del año. Todos los contactos empresariales importantes estarán allí, prensa incluida. Quiere exhibirnos, dijo Sebastián con amargura, como trofeos, probando que su hijo hizo exactamente lo que le ordenó. Si no van, continuó Ricardo, o si van pero es obvio que el matrimonio no es real, Gabriel activará las penalidades. Mi familia perderá todo. Otra vez. Valeria se dejó caer en una silla, su rostro en sus manos. Sebastián sintió una oleada de protección hacia ella, mezclada con rabia hacia sus padres, hacia esta situación imposible, hacia todo. No vamos a ir, declaró Sebastián de repente. No vamos a ser marionetas en el show de mi padre. Sebastián, comenzó Ricardo, mi familia sobrevivirá sin ese dinero. Lo interrumpió Elena con firmeza. No vamos a forzar a Valeria a humillarse públicamente para satisfacer el ego de Gabriel Montenegro. Elena, por favor, sé razonable, suplicó Ricardo. ¿Razonable? La voz de Elena subió peligrosamente. ¿Quieres hablar de ser razonable? Después de mentirme durante semanas, después de vender a nuestra hija, ¿ahora quieres que sea razonable? Mamá tiene razón, intervino Mateo, hablando por primera vez. Val no debería tener que hacer esto. Ricardo miró a su familia con desesperación. No entienden. Gabriel no solo quiere el dinero. Dijo que si no cooperamos, usará sus conexiones para asegurarse de que nunca consiga trabajo en esta ciudad nuevamente. Nos destruirá completamente. Ya nos destruiste tú, dijo Elena con frialdad. Gabriel solo estaría terminando lo que empezaste. El teléfono de Sebastián vibró. Era un mensaje de Marco. Necesitas ver esto. Urgente. Sebastián abrió el enlace que Marco había enviado. Era un artículo en línea de uno de los sitios de noticias empresariales más importantes. El titular lo hizo sentir náuseas. Heredero Montenegro en matrimonio. Relámpago. Crisis empresarial o estrategia calculada. El artículo especulaba sobre el matrimonio repentino. Citaba fuentes cercanas a la familia
que sugerían problemas financieros en Montenegro Enterprises, e incluía fotos de la boda donde tanto Sebastián como Valeria lucían visiblemente incómodos. Mi padre filtró la historia, dijo Sebastián con incredulidad. Está controlando la narrativa. Andrés leyó el artículo por encima del hombro de Sebastián. Esto es manipulación pura. Está creando presión pública para que ustedes aparezcan en ese evento y desmientan los rumores con una demostración de matrimonio feliz. Es brillante, de una manera retorcida, murmuró Elena. Si van al evento, validan su control. Si no van, parecen culpables de fraude y su familia sufre las consecuencias. ¿Qué hacemos?, preguntó Valeria, mirando a Sebastián con ojos llenos de miedo y confusión. Antes de que alguien pudiera responder, el timbre sonó. Carmen fue a abrir y regresó con expresión preocupada. «Hay un mensajero con documentos legales», anunció, «para el señor Sebastián y la señora Valeria». Andrés tomó los documentos y los revisó rápidamente. Su expresión se ensombreció. «Es una citación», dijo finalmente. «Gabriel está iniciando un proceso legal. Está demandando por incumplimiento de contrato». «¿Tan rápido?», exclamó Sebastián. «Claramente lo tenía planeado», respondió Andrés. «Esto no es algo que se prepara en un día. Ha estado esperando una excusa para activar esto». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Valeria. «La fecha de la audiencia preliminar es en 2 semanas», leyó Andrés. «Pero la citación también incluye una orden de congelamiento de activos pendiente de resolución. Sebastián, esto significa que cualquier cuenta que aún tengas a tu nombre podría ser congelada». «Ya congeló mis cuentas corporativas», dijo Sebastián. «Pero tengo cuentas personales, no por mucho tiempo si esto procede», advirtió Andrés. «Gabriel está jugando a ganar y está usando cada herramienta legal que tiene». Valeria se levantó abruptamente. «Iré al evento». «Valeria, no», comenzó Elena. «Iré», repitió Valeria con más firmeza. «No voy a dejar que mi familia pierda todo por segunda vez. No voy a dejar que Mateo pierda su futuro. No vas a ir sola», la interrumpió Sebastián, acercándose a ella. «Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos, como equipo». «Sebastián, no tienes que sacrificarte», empezó Valeria. «No es un sacrificio», dijo él tomando sus manos. «Ya perdí mi posición en la empresa. Ya me quité el peso de las expectativas de mi padre. Una noche fingiendo en un evento no cambia eso. Pero podría salvarte a ti y a tu familia. No quiero que hagas esto por obligación», susurró Valeria. «No lo hago por obligación», respondió Sebastián, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «Lo hago porque en estos pocos días he aprendido más sobre coraje, sacrificio y dignidad de ti que en todos mis años tratando de impresionar a mi padre». Las lágrimas corrieron por el rostro de Valeria. «¿Estás seguro?». «Estoy seguro», confirmó Sebastián. «Iremos a ese evento, sonreiremos para las cámaras, jugaremos su juego, pero después, en nuestros términos, encontraremos la manera de salir de esto». Andrés tosió suavemente. «Hay algo más que necesitan saber. En los documentos que Ricardo firmó, hay una cláusula que solo se activa después de la primera aparición pública». «¿Qué tipo de cláusula?», preguntó Elena con aprensión. «Dice que después de la presentación pública inicial, Valeria y Sebastián deben vivir juntos como pareja casada por un mínimo de 6 meses, antes de que puedan siquiera considerar separación o divorcio», explicó Andrés. «Y durante esos 6 meses, hay inspecciones mensuales». «Inspecciones», repitió Sebastián con incredulidad, «como si fuéramos experimentos». «Es peor que eso», continuó Andrés. «Las inspecciones incluyen entrevistas separadas, verificación de que comparten habitación, evidencia de vida matrimonial genuina». «Esto es una prisión», susurró Valeria. «Es exactamente lo que es», acordó Andrés. «Pero hay una salida. Si pueden aguantar esos 6 meses, demostrar que cumplieron con los términos, entonces tienen base legal para terminar el matrimonio sin penalidades». «6 meses», repitió Sebastián, mirando a Valeria. «¿Podemos hacer esto por 6 meses?» Valeria lo miró a los ojos, buscando algo en su expresión. «No lo sé. ¿Podemos?». Antes de que Sebastián pudiera responder, el teléfono de Andrés sonó. Él miró la pantalla y su expresión cambió completamente. «Necesito tomar esto», dijo, alejándose para responder. «Hola, sí, soy yo. ¿Qué? ¿Cuándo?» «Entiendo». Cuando colgó,
Todos lo miraban expectantes. Eso fue mi contacto en el juzgado, dijo Andrés lentamente. Hay algo extraño pasando con el caso de Gabriel. Alguien más presentó documentos relacionados con el matrimonio Montenegro-Sandoval. ¿Quién?, preguntó Sebastián. No lo saben todavía. Los documentos fueron presentados de forma anónima, pero aparentemente contienen información que podría cambiar completamente el caso. ¿Qué tipo de información?, exigió Ricardo. Mi contacto no pudo darme detalles, respondió Andrés, pero dijo que tiene que ver con cómo Gabriel Montenegro obtuvo originalmente la información sobre la situación financiera de la familia Sandoval. Y aparentemente no fue tan limpio como todos pensamos. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidad y miedo a partes iguales. Alguien está investigando a Gabriel, dijo Elena finalmente. Alguien que sabe algo que nosotros no sabemos. ¿Pero quién?, preguntó Valeria. ¿Y por qué ahora? Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo más grande sucediendo aquí, algo que ninguno de ellos había anticipado. No lo sé, admitió, pero tengo la sensación de que estamos a punto de descubrirlo. Y mientras miraba a Valeria, vio el mismo miedo y curiosidad reflejados en sus ojos. Habían pensado que conocían todas las piezas de este juego retorcido, pero claramente, alguien más había estado jugando todo el tiempo, y estaban a punto de revelar su mano. Los 3 días hasta el evento pasaron en una niebla de preparación y tensión creciente. Sebastián y Valeria pasaban horas practicando cómo actuar como pareja genuina, cada interacción volviéndose gradualmente menos forzada y más... algo que ninguno se atrevía a nombrar. Elena se había mudado temporalmente a la mansión, negándose a dejar a su hija enfrentar esto sola. Mateo también se quedó, practicando su violín en la biblioteca durante horas, llenando la casa con música que de alguna manera hacía todo más soportable. La noche del evento llegó demasiado rápido. Valeria estaba frente al espejo de su habitación, usando un vestido elegante que Sebastián había insistido en comprar para ella. Era de un tono azul profundo, que hacía que sus ojos brillaran, pero ella apenas podía mirarse sin sentir náuseas. Un golpe suave en la puerta la hizo girar. Era Elena, con los ojos ya brillantes de lágrimas contenidas. «Mamá», dijo Valeria, su propia voz quebrándose. «No puedo hacer esto». Elena cruzó la habitación y tomó el rostro de su hija entre sus manos. «Sí puedes. Eres la persona más fuerte que conozco». «No soy fuerte», susurró Valeria. «Estoy aterrada. Voy a sonreír para cámaras mientras finjo que mi vida no es una mentira completa». «Tu vida no es una mentira», dijo Elena con firmeza. «Lo que tus padres hicieron es mentira, pero tú, lo que sientes, lo que estás viviendo, eso es real». Valeria cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran. «¿Qué pasa si no puedo fingir? ¿Qué pasa si todos ven que esto es falso?» «Entonces», dijo una voz desde la puerta, «les daremos algo real que ver». Sebastián estaba parado en el umbral, usando un smoking impecable, luciendo cada centímetro el heredero Montenegro que había sido criado para ser. Pero sus ojos, cuando miraba a Valeria, no tenían nada de fingido. «Estás hermosa», dijo simplemente. Valeria se limpió las lágrimas rápidamente. «Estoy hecha un desastre». «Eres hermosa cuando eres un desastre», respondió Sebastián, entrando a la habitación. «De hecho, creo que nunca te he visto más hermosa que cuando eres completamente honesta». Elena miró entre ambos, una pequeña sonrisa tocando sus labios. «Los dejaré hablar». Salió discretamente, cerrando la puerta tras ella. Sebastián se acercó lentamente a Valeria. «Sé que tienes miedo, yo también lo tengo, pero quiero que sepas algo». «¿Qué?» «Cuando estemos allá afuera, frente a todas esas personas, no voy a estar fingiendo». Valeria lo miró con confusión. «No entiendo». «Voy a estar parado a tu lado, protegiéndote, apoyándote, porque eso es lo que quiero hacer», dijo Sebastián, tomando sus manos. «No por el contrato, no por las amenazas, no por las apariencias, porque en estos últimos días has cambiado completamente cómo veo el mundo». Las lágrimas volvieron a los ojos de Valeria. «Sebastián, no digas cosas que no... No estoy diciendo nada que no sea verdad», la interrumpió suavemente. «Valeria, no sé qué es esto entre nosotros. No sé si es amor o si podría serlo algún día. Pero sé que cuando te veo, no veo a la mujer que me obligaron a desposar. Veo a alguien valiente, inteligente, sacrificada».
Veo a alguien que me hace querer ser mejor. Yo también te veo diferente, admitió Valeria en voz baja. Al principio solo veía al hombre cruel que me insultó. Ahora veo a alguien que está luchando contra las mismas cadenas que yo. Alguien que eligió defenderme cuando podría haberme culpado. Se miraron en silencio por un momento. Ese espacio entre ellos cargado de posibilidades no dichas. ¿Lista?, preguntó Sebastián finalmente. No, respondió Valeria honestamente. Pero vamos de todas formas. El salón de eventos era exactamente lo que Valeria había temido. Enorme, lleno de personas elegantes, con luces brillantes y cámaras por todas partes. En el momento en que ella y Sebastián entraron, sintió docenas de ojos girarse hacia ellos, evaluando, juzgando, especulando. Gabriel Montenegro estaba cerca de la entrada, claramente esperándolos. Su expresión era de satisfacción apenas contenida cuando vio a su hijo y nuera llegar juntos. Sebastián, Valeria, los saludó con voz alta, asegurándose de que otros escucharan. ¡Qué alegría verlos! Lucen como la pareja perfecta. «Papá», respondió Sebastián con voz tensa pero educada. «Gracias por la invitación». «Por supuesto», dijo Gabriel, sus ojos brillando con algo que no era amabilidad. «Después de todo, esta es su primera aparición pública como matrimonio. Queremos asegurarnos de que todos vean cuán felices están juntos». Valeria sintió la mano de Sebastián apretarse alrededor de la suya. «Muy considerado de tu parte». «Hay muchas personas importantes aquí esta noche», continuó Gabriel, haciendo un gesto amplio. «Inversionistas, socios comerciales, periodistas, todos muy interesados en conocer a la nueva señora Montenegro». Antes de que pudieran responder, una mujer elegante de 50 y tantos años se acercó, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Gabriel, ¿no vas a presentarme?», preguntó con voz aguda. «Por supuesto», respondió Gabriel. «Mariana, te presento a mi hijo Sebastián y su esposa Valeria». «Sebastián, Valeria, esta es Mariana Vélez, editora de la sección social del periódico más importante de la ciudad». «Encantada», dijo Mariana, evaluando a Valeria de pies a cabeza. «Debo decir, fue toda una sorpresa enterarnos de su matrimonio. Tan repentino». «Cuando sabes, sabes», respondió Sebastián suavemente, pasando un brazo por la cintura de Valeria, en un gesto que se veía completamente natural. «¿Por qué esperar?» «Cierto», dijo Mariana con una sonrisa que era más una mueca. «Y dígame, señora Montenegro, ¿a qué se dedicaba antes del matrimonio?» La pregunta estaba diseñada para humillar, para resaltar la diferencia de clase. Valeria sintió que su estómago se apretaba, pero antes de que pudiera responder, una voz familiar interrumpió. Valeria era estudiante de literatura con honores completos, cuando las circunstancias familiares la obligaron a dejar la universidad, dijo Elena, apareciendo junto a ellos con Mateo a su lado. También es fluida en 5 idiomas, y estaba a punto de hacer un intercambio académico en Francia. Gabriel pareció sorprendido de verlos allí. «Señora Sandoval, no sabía que... Mi esposo no me invitó», dijo Elena con frialdad. «Pero mi hija sí. Espero que no haya problema». La tensión era palpable. Mariana miró entre todos con interés periodístico obvio, sintiendo una historia más grande de lo que había anticipado. «Por supuesto que no hay problema», dijo Sebastián firmemente. «La familia de Valeria es bienvenida en cualquier lugar donde nosotros estemos». «Qué progresista», murmuró Mariana, tomando notas mentales de todo. La siguiente hora fue tortura. Valeria y Sebastián fueron presentados a docenas de personas, cada una haciendo preguntas sutilmente invasivas sobre su matrimonio repentino. Valeria sentía que estaba bajo un microscopio, cada palabra y gesto siendo analizado en busca de signos de falsedad. Fue cuando estaban cerca del buffet que todo cambió. Ricardo Sandoval apareció, luciendo nervioso y desesperado. Se acercó directamente a Elena, ignorando a todos los demás. «Elena, necesitamos hablar», dijo urgentemente. «No tenemos nada que hablar», respondió Elena con voz helada. «Por favor», suplicó Ricardo, y había genuina desesperación en su voz. «Cometí errores terribles, lo sé, pero te amo. Amo a nuestra familia. Dame la oportunidad de...» «¿De qué?», lo interrumpió Elena, su voz elevándose lo suficiente para que las personas cercanas comenzaran a notar. «¿De explicar cómo vendiste a nuestra hija? ¿De justificar cómo le mentiste a tu familia durante semanas?» Las conversaciones alrededor comenzaron a silenciarse.
Las personas giraban para observar la confrontación. «Elena, por favor, no aquí», comenzó Ricardo. «¿Por qué no aquí?», exigió Elena. «Tú no tuviste problema haciendo esto público cuando arreglaste el matrimonio de Valeria con los Montenegro. ¿Por qué debería yo tener vergüenza de decir la verdad?». Gabriel se acercó rápidamente, su rostro rojo. «Señora Sandoval, quizás deberíamos discutir esto en privado». «No», dijo una voz clara y fuerte. Todos se giraron. Era Valeria, dando un paso adelante, separándose de Sebastián. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. «No más privacidad», dijo, mirando directamente a Gabriel. «No más secretos, no más mentiras. Valeria, no hagas esto», advirtió Gabriel en voz baja. «¿Hacer qué?», preguntó Valeria, su voz elevándose. «¿Decir la verdad? ¿La verdad que ustedes dos trabajaron tan duro para ocultar?». El salón estaba completamente silencioso ahora. Todas las conversaciones habían cesado. Cámaras de teléfonos comenzaban a aparecer. «Sebastián y yo no nos casamos por amor», continuó Valeria, las lágrimas corriendo por su rostro, pero su voz nunca quebrándose. «Nos casamos porque nuestros padres hicieron un trato que nos obligó a ambos, que nos controló, que nos quitó toda elección». «Valeria, detente», dijo Ricardo con pánico. «¿Por qué debería detenerme?», preguntó ella, girándose hacia su padre. «¿Para protegerte? ¿Como tú me protegiste cuando me vendiste para salvar tu reputación?». Un murmullo recorrió la multitud. Mariana Vélez estaba escribiendo furiosamente. «No fue así», comenzó Ricardo. «¿No?», lo interrumpió Elena. «Entonces diles cómo me mentiste. ¿Cómo le dijiste a tu propia esposa que nuestra hija se había ido a estudiar cuando en realidad la habías casado con un extraño?». El escándalo era audible ahora. Gabriel intentó intervenir. «Todos están malinterpretando». «No hay malinterpretación posible», dijo Sebastián, dando un paso junto a Valeria, tomando su mano. «Mi padre me amenazó con desheredarme y destruir mi carrera si no me casaba con Valeria. Su padre la obligó aceptando dinero a cambio. Ambos fuimos manipulados por padres que valoraban el poder y el dinero sobre el bienestar de sus propios hijos». El silencio que siguió era absoluto. Fue Mateo quien finalmente habló, su voz joven pero clara. «Mi hermana sacrificó todo por nuestra familia. Su educación, sus sueños, su libertad, y nuestro padre la usó como herramienta de negociación». «Jovencito», comenzó Gabriel. «No», lo interrumpió Mateo, dando un paso adelante. «Ustedes, los adultos, ya tuvieron su oportunidad de hablar, de mentir, de manipular. Ahora es nuestro turno de decir la verdad». Sacó su violín del estuche que había traído. Valeria lo miró con confusión. «Mateo, ¿qué estás?». «Dijiste una vez», dijo Mateo, mirando a su hermana, «que la música dice cosas que las palabras no pueden. Así que déjame decir lo que siento». Y comenzó a tocar. No era una pieza alegre o apropiada para un evento social. Era algo desgarrador, lleno de dolor y amor y sacrificio. Y era la historia de una familia destruida por la ambición, de una hermana que dio todo por proteger a los suyos, de un niño que finalmente entendía cuánto había perdido su hermana por él. Las lágrimas corrían por el rostro de Valeria libremente ahora. Sebastián la abrazó, sin importarle quién los veía, sin importarle las cámaras, sin importarle nada excepto la mujer temblando en sus brazos. Cuando la última nota se desvaneció, no había un solo ojo seco en la habitación. Incluso algunas de las personas más cínicas habían sido movidas por la honestidad cruda del momento. Mariana Vélez fue la primera en hablar, su voz profesional, pero claramente afectada. «Señor Montenegro, señor Sandoval, ¿es cierto lo que estos jóvenes están diciendo? ¿Forzaron este matrimonio?». Gabriel abrió la boca, pero no salieron palabras. Ricardo miraba al suelo, incapaz de enfrentar a nadie. «Es cierto», dijo una voz desde la entrada del salón. Todos se giraron. Era un hombre mayor, de 60 y tantos años, con cabello completamente blanco y traje impecable. Sebastián lo reconoció inmediatamente. «Tío Ernesto», murmuró con sorpresa. Ernesto Montenegro, hermano menor de Gabriel, y alguien que había estado ausente de la familia por años, debido a desacuerdos con su hermano, caminó hacia el centro del salón con un sobre en la mano. «Fui yo», dijo claramente. «Yo presenté los documentos anónimos al tribunal». El shock en el rostro de Gabriel era total. «¿Qué hiciste?». «Lo que debí haber hecho hace años».
respondió Ernesto. Detenerte antes de que destruyeras más vidas con tu necesidad de control. Levantó el sobre. Aquí tengo pruebas de que Gabriel Montenegro deliberadamente saboteó los negocios de Ricardo Sandoval hace un año. Creó la crisis financiera específicamente para poder forzar este matrimonio y ganar acceso a las conexiones políticas de Ricardo. El salón explotó en murmullos. Gabriel se puso pálido. «Eso es una mentira». «No es mentira», dijo Ernesto con firmeza. «Tengo correos electrónicos, transferencias bancarias, testimonios de personas que ayudaste a comprometer las inversiones de Ricardo. Todo cuidadosamente planeado durante meses». «¿Por qué harías eso?», preguntó Ricardo con voz rota, mirando a Gabriel. «Éramos socios, amigos. Eras un medio para un fin», respondió Gabriel, su máscara finalmente cayendo completamente. «Necesitaba tus conexiones. Tú necesitabas dinero. Era un arreglo mutuamente beneficioso». «¿Mutuamente beneficioso?», repitió Elena con incredulidad. «¿Destruir la vida de nuestras familias es mutuamente beneficioso?». Ernesto se acercó a Sebastián y Valeria, entregándoles el sobre. «Esto es suficiente para anular el contrato. Los términos fueron basados en fraude desde el inicio. Gabriel creó artificialmente la necesidad de este matrimonio». «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Sebastián. «Porque vi lo que mi hermano le hizo a su propia esposa hace años», respondió Ernesto con tristeza. «La controló, la manipuló, la destruyó gradualmente. Tu madre era una mujer fuerte, Sebastián, hasta que Gabriel la convirtió en una sombra de sí misma. No voy a permitir que haga lo mismo con otra generación». Sebastián sintió que algo se quebraba dentro de él. Nunca había hablado con nadie sobre su madre, sobre cómo había cambiado a través de los años, volviéndose cada vez más callada, más ausente, hasta que finalmente se fue y nunca regresó. «Ella se fue por culpa de él», dijo Ernesto suavemente, confirmando lo que Sebastián siempre había sospechado pero nunca se había atrevido a decir. «No te abandonó. Escapó de tu padre antes de que la destruyera completamente». Las lágrimas que Sebastián había estado conteniendo durante años finalmente cayeron. Valeria lo abrazó inmediatamente, sosteniéndolo mientras él se desmoronaba. Y en ese momento, frente a cientos de testigos, con cámaras grabando cada segundo, el matrimonio forzado entre Sebastián y Valeria se convirtió en algo completamente diferente. Se convirtió en dos personas genuinamente viendo y eligiendo el uno al otro. Gabriel intentó salir del salón, pero Ernesto lo detuvo. «No tan rápido. Hay detectives esperando afuera que quieren hablar contigo sobre fraude financiero». El imperio de Gabriel Montenegro se derrumbó esa noche, no con un susurro, sino con el peso completo de sus propias acciones finalmente alcanzándolo. Y mientras todo colapsaba alrededor de ellos, Sebastián y Valeria permanecían juntos, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque finalmente podían elegirlo. 3 meses después del escándalo que sacudió a la élite empresarial de la ciudad, la vida había cambiado de formas que nadie habría imaginado. Gabriel Montenegro enfrentaba cargos criminales por fraude financiero y manipulación de mercados. Sus activos estaban congelados, su reputación destruida. La empresa que había construido durante décadas estaba siendo reestructurada bajo supervisión judicial, con Ernesto Montenegro temporalmente a cargo hasta que se resolviera todo legalmente. Ricardo Sandoval, confrontado con la magnitud de sus errores, había aceptado responsabilidad completa. Había iniciado terapia familiar y trabajaba en un empleo modesto, intentando reconstruir la confianza de su familia paso a paso. Elena aún no lo había perdonado completamente, pero al menos ahora podían estar en la misma habitación sin gritos. Pero los cambios más profundos habían sucedido en las vidas de Sebastián y Valeria. La mañana era brillante cuando Valeria despertó en la habitación que ahora genuinamente compartía con Sebastián. No porque un contrato lo exigiera, sino porque habían elegido hacerlo. Habían tomado las cosas con calma después del evento, permitiendo que sus sentimientos se desarrollaran naturalmente, sin la presión de expectativas o apariencias. Se giró para encontrar a Sebastián ya despierto, mirándola con esa expresión que ahora reconocía. Amor puro, sin complicaciones, sin condiciones. «Buenos días», murmuró él acercándola. «Buenos días», respondió ella, acurrucándose contra su pecho. «¿Nervioso por hoy?» «Aterrado», admitió Sebastián honestamente.
Hoy era el día que habían estado planeando durante semanas. El día que cambiaría todo nuevamente, pero esta vez en sus propios términos. Se levantaron y se prepararon juntos, moviéndose en sincronía desarrollada a través de meses de genuina convivencia. Cuando bajaron a desayunar, Elena ya estaba en la cocina preparando café, con Mateo practicando escalas en la sala adyacente. ¿Listos para el gran día?, preguntó Elena con una sonrisa. Tan listos como podemos estar, respondió Valeria, aceptando la taza de café que su madre le ofrecía. El timbre sonó, anunciando la llegada de Sofía y Andrés. Habían sido constantes pilares de apoyo durante estos meses turbulentos. «La novia está aquí», anunció Sofía dramáticamente, entrando con una caja grande. «Y traje lo prometido». Valeria rió genuinamente, un sonido que se había vuelto mucho más frecuente en los últimos meses. «Todavía no puedo creer que estemos haciendo esto». «Yo sí puedo», dijo Andrés con una sonrisa. «Después de todo lo que pasaron, merecen hacer las cosas correctamente esta vez». Porque eso era exactamente lo que estaban haciendo, casándose de nuevo. No porque un contrato lo exigiera, no porque padres manipuladores lo ordenaran, sino porque genuinamente querían elegirse el uno al otro frente a las personas que amaban. El primer matrimonio había sido declarado legalmente nulo debido al fraude probado de Gabriel. Sebastián y Valeria habían estado técnicamente solteros durante las últimas 6 semanas mientras los documentos se procesaban. Y en el momento en que fueron libres, Sebastián había hecho algo que Valeria nunca esperó. Se había arrodillado y había pedido su mano apropiadamente. «No tengo un anillo elaborado», había dicho esa noche, sosteniendo solo sus manos. «No tengo planes extravagantes o gestos grandiosos. Solo tengo la verdad. Te amo, Valeria. No por obligación, no por conveniencia, sino porque cada día contigo me enseña algo nuevo sobre lo que significa realmente vivir. ¿Te casarías conmigo? ¿De verdad esta vez?» Ella había llorado, había reído, y había dicho sí sin un segundo de duda. Ahora, meses después de que sus vidas fueran forzadas juntas, estaban eligiendo voluntariamente unirse de nuevo. La ceremonia sería pequeña, íntima, solo familia genuina y amigos verdaderos. En el jardín de la mansión, que ya no se sentía como una prisión, sino como un hogar. Mientras Valeria se preparaba en su habitación con Sofía y Elena ayudándola, escuchó un suave golpe en la puerta. Era Ricardo, con aspecto nervioso y esperanzado. «¿Puedo entrar?», preguntó tímidamente. Valeria miró a Elena, quien asintió silenciosamente. «Adelante». Ricardo entró, sus ojos inmediatamente llenándose de lágrimas al ver a su hija en el sencillo pero hermoso vestido que había elegido. «Estás hermosa», susurró, «como tu madre en nuestra boda». «Gracias», respondió Valeria, manteniendo cierta distancia emocional que aún existía entre ellos. «Sé que no tengo derecho a pedirte esto», comenzó Ricardo, su voz quebrándose. «Pero me permitirías acompañarte al altar, no como el padre que te obligó al primer matrimonio, sino como el padre que está tratando de ser mejor, que está rogando por la oportunidad de apoyarte en lugar de controlarte». Valeria sintió las lágrimas picando en sus ojos. Durante meses había estado luchando con sus sentimientos hacia su padre. Amor mezclado con traición, deseo de perdonar mezclado con dolor profundo. «Papá», dijo finalmente, «aún me duele lo que hiciste. Aún me despierto algunas noches enojada por cómo cambiaste mi vida sin mi consentimiento». Ricardo bajó la cabeza, aceptando sus palabras. «Pero también veo que estás tratando», continuó Valeria. «Veo que vas a terapia. Veo que aceptas responsabilidad. Veo que mamá está comenzando a confiar en ti de nuevo, lentamente. Pasaré el resto de mi vida compensándote», prometió Ricardo. «No necesito que me compenses», dijo Valeria. «Necesito que seas el padre que siempre debiste ser. Honesto, presente, respetuoso de mis decisiones». «Lo seré», prometió Ricardo. «Lo juro». Valeria extendió su mano. «Entonces sí, puedes acompañarme, pero esta vez, cuando te pregunte si me entregas, dirás que no me estás entregando. Dirás que me estás apoyando mientras elijo mi propio camino». Ricardo tomó su mano, sollozando abiertamente ahora. «Gracias. Gracias por darme esta oportunidad». Cuando llegó el momento de la ceremonia, el jardín estaba transformado. Flores simples pero hermosas, sillas para la pequeña reunión de personas que realmente importaban,
Ernesto estaría oficiando, una elección que había significado mucho para Sebastián. Mateo abrió la ceremonia tocando una pieza original que había compuesto específicamente para su hermana. Era hermosa, llena de esperanza y nuevos comienzos. Cuando Valeria apareció en el brazo de Ricardo, Sebastián sintió que su respiración se detenía. Esta vez no había nerviosismo, no había resentimiento, solo amor puro y elección consciente. Caminaron juntos hasta el altar improvisado. Cuando Ernesto preguntó quién apoyaba esta unión, Ricardo habló claramente. Su madre y yo no la entregamos. La apoyamos mientras elige su propio camino hacia la felicidad. Elena, de pie al otro lado, añadió, y prometemos nunca más tomar decisiones por nuestros hijos sin su consentimiento. Fue simple, poderoso, sanador. Sebastián y Valeria se miraron, tomándose las manos. Valeria, comenzó Sebastián, su voz cargada de emoción. Hace meses me paré frente a ti y te dije cosas crueles. Te juzgué sin conocerte. Te culpé por circunstancias que ninguno de nosotros controlaba. Pero tú, con tu gracia y tu fuerza, me mostraste quién podría ser yo si dejaba de vivir para complacer a otros y comenzaba a vivir con integridad. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Valeria. Me enseñaste que el amor verdadero no es control, continuó Sebastián. Es libertad. Es elegirse mutuamente cada día, no por obligación, sino por deseo genuino. Hoy te elijo no porque deba hacerlo, sino porque no puedo imaginar elegir a nadie más. Sebastián, dijo Valeria, su voz temblando, llegaste a mi vida en el momento más oscuro. Representabas todo lo que había perdido, mi libertad, mis sueños, mi elección. Pero gradualmente te convertiste en algo completamente diferente. Te convertiste en mi aliado, mi confidente, mi hogar. Limpió sus lágrimas antes de continuar. Me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre, la capacidad de elegir mi propio futuro. Y hoy elijo un futuro contigo, no por miedo o necesidad, sino por amor. Ernesto sonrió, con sus propios ojos húmedos. Por el poder que me confieren, y más importante aún, por el poder que ustedes se confieren el uno al otro, los declaro esposos. Nuevamente, pero esta vez por todas las razones correctas. El beso que compartieron fue diferente de cualquier cosa anterior. No había cámaras, no había audiencia juzgando, no había presión. Solo dos personas que habían pasado por el infierno juntas y habían salido del otro lado eligiéndose mutuamente. La celebración que siguió fue alegre y genuina. Mateo tocó más música, Sofía dio un discurso hilarante sobre cómo había conocido a Valeria en la escuela, Andrés brindó por la justicia finalmente prevaleciendo. Incluso Elena y Ricardo bailaron juntos, un paso pequeño pero significativo en su propia sanación. Cuando el sol comenzó a ponerse, Sebastián y Valeria se escaparon brevemente a la biblioteca, buscando un momento de quietud en medio de la celebración. ¿Feliz?, preguntó Sebastián, abrazándola por detrás mientras miraban por la ventana. Más de lo que pensé que sería posible hace unos meses, admitió Valeria. ¿Y tú? Sí, respondió simplemente. Por primera vez en mi vida, siento que realmente estoy viviendo en lugar de solo existir según el guión de otra persona. ¿Qué viene ahora?, preguntó Valeria. Lo que queramos, dijo Sebastián. Ese es el punto. Ya no hay contratos dictando nuestras vidas. Ya no hay padres controlando cada decisión. Solo nosotros, decidiendo juntos. Me inscribí de nuevo en la universidad, reveló Valeria. Empiezo el próximo semestre. Lo sé, sonrió Sebastián. Vi los formularios en tu escritorio. Estoy orgulloso de ti. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora que no estás en la empresa de tu padre? Ernesto me ofreció un puesto diferente, explicó Sebastián. No en administración, sino en el nuevo departamento de arquitectura que está creando. Al parecer, recordó mi pasión olvidada y decidió darme la oportunidad de perseguirla. Sebastián, eso es maravilloso, exclamó Valeria, girándose para abrazarlo. También pensé que podríamos viajar, añadió él. Ese intercambio en Francia que mencionaste. Podríamos hacerlo juntos. Tú estudias, yo diseño, y ambos finalmente vivimos los sueños que tuvimos que posponer. ¿Hablas en serio? Completamente, confirmó Sebastián. Valeria, pasamos tanto tiempo sobreviviendo que olvidamos cómo vivir. Es hora de cambiar eso. Un golpe suave en la puerta los interrumpió. Era Mateo con su violín en mano. Perdonen interrumpir.
dijo con una sonrisa tímida. Pero quería tocar una última pieza, solo para ustedes dos. Se sentaron mientras Mateo tocaba, y la música que llenó la biblioteca era perfecta, esperanzadora, hermosa, llena de promesas de futuros brillantes. Cuando terminó, Mateo abrazó a su hermana fuertemente. Gracias por nunca rendirte, por luchar incluso, cuando todo parecía perdido. Me enseñaste que la fuerza real no es nunca quebrarse, sino quebrarse, y aún así, elegir reconstruirse. Eres sabio para tu edad, dijo Valeria con orgullo. Tengo una buena maestra, respondió Mateo con una sonrisa. Esa noche, cuando todos finalmente se fueron y la casa quedó en silencio, Sebastián y Valeria se quedaron en el balcón de su habitación, mirando las estrellas. «¿Sabes?», dijo Valeria pensativamente. «Hace meses estaba parada aquí la noche antes de nuestra primera boda, aterrada de lo que vendría. Pensé que mi vida había terminado». «¿Y ahora?», preguntó Sebastián. «Ahora sé que estaba equivocada», respondió ella. «No había terminado. Solo estaba comenzando de una manera que nunca imaginé. A veces los finales más dolorosos son en realidad comienzos disfrazados». «Filosofía profunda para medianoche», bromeó Sebastián gentilmente. «Es verdad, aunque», insistió Valeria, «si nuestros padres no hubieran hecho lo que hicieron, nunca nos habríamos conocido. Nunca habría aprendido que puedo ser fuerte y vulnerable simultáneamente. Nunca habrías descubierto que hay más en la vida que cumplir expectativas». «¿Entonces estás diciendo que estás agradecida?», preguntó Sebastián con sorpresa. «No agradecida por la manipulación o el dolor», aclaró Valeria, «pero agradecida por donde terminamos, por quienes nos convertimos a través de todo eso». Sebastián la besó suavemente. «Yo también». Se quedaron allí largo tiempo, simplemente siendo, simplemente existiendo en el momento perfecto e imperfecto que habían creado juntos. Porque al final, su historia no era sobre un matrimonio forzado que se convirtió en amor. Era sobre dos personas que fueron despojadas de todo excepto de ellas mismas, y en esa desnudez encontraron algo más valioso que cualquier contrato o fortuna. Encontraron elección genuina, amor verdadero, y el coraje para construir vidas que fueran completamente suyas. Y vivieron no felices para siempre en el sentido de cuento de hadas, sino felices en el sentido real, con desafíos, crecimiento, errores y triunfos, pero siempre eligiéndose mutuamente a través de todo, porque esa es la verdadera magia, no en los finales perfectos, sino en las elecciones imperfectas que hacemos cada día para amar, perdonar, crecer y elegir la vida que queremos vivir.